Hasta el momento, crear un agente con inteligencia artificial para gestionar llamadas siempre ha sido en entornos muy sencillos, como por ejemplo peluquerías, clínicas dentales, restaurantes, para poder modificar citas o hacer acciones muy simples. Sin embargo, si queremos llegar a un siguiente nivel y poder llegar a vender estos servicios a pymes o empresas, queremos que nuestro agente sea un agente completo. Por eso, en este vídeo te voy a enseñar una nueva funcionalidad que ha sacado Retail AI que se llama Flows, que nos va a poder permitir mejorar la calidad de nuestro agente de voz y poder definir cada parte del proceso de una manera mucho más clara. Pero como siempre, te dejo una muestra de lo que vas a ser capaz después de ver este vídeo. Hola, quería saber dónde está mi pedido. Para ayudarte a comprobar el estado de tu pedido, ¿puedes decirme tu nombre y el identificador del pedido? Sí, ¿El identificador? mi nombre es Ana y el pedido es 237860. Dame un momentito que voy a ver qué ha podido pasar. Gracias por la información, Ana. He comprobado tu pedido y parece que está retrasado. La empresa de envíos tuvo un inconveniente, pero tu paquete sigue en tránsito y está programado para llegar el 31 de enero de 2025. Lamento mucho las molestias. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Si eres nuevo en el canal, te recomiendo que veas antes este vídeo donde te explico paso a paso cómo puedes crear tu primer agente con inteligencia artificial y además cómo conectarlo con un número local de tu país para poder hacer llamadas desde el teléfono móvil. Para empezar, vamos a darle aquí a Create an Agent y cogemos la opción de Conversation Flow Agent, que ya veis que está en fase beta. Aquí ya nos dan diferentes plantillas cargadas por el sistema, pues por ejemplo uno para llamadas salientes donde la inteligencia artificial llamará a una lista de contactos y en función de la respuesta que dé el potencial cliente irá por un camino o irá por otro, lo cual es muy interesante. En el caso de hoy vamos a hacer uno en el que vamos a crear un agente de soporte telefónico para una tienda, en este caso de Amazon, para poder ver cómo está el estado de su pedido, para poder ver si puede hacer una devolución, reembolso, etc. Para no perder mucho el tiempo, yo ya he creado el flujo y iremos viéndolo paso a paso. En mi caso, la base de datos es muy sencilla, la he hecho en Excel, pero lo ideal es que esto lo conectéis con Airtable o vuestro propio CRM o incluso con Shopify, que tiene también un módulo en Make para poder coger toda esta información en vivo y en tiempo real. Lo hago así porque mucha gente no tiene Airtable o no quiere pagar por ella, por lo cual esto es una manera muy sencilla de enseñaros lo que podéis llegar a hacer y al final conectarlos a estas bases de datos es súper sencillo. Y si no, me lo podéis dejar en los comentarios y haremos un vídeo más específico sobre Airtable, Shopify o lo que queráis. Entonces, para empezar a crear vuestro flujo, lo primero de todo es crear nuestro agente. Entonces, aquí arriba tenemos cómo se tiene que comportar el agente. Aquí no tenéis que hacer un prompt muy largo, con que sea un poco corto es más que suficiente. Entonces, aquí donde pone Agent Settings tenéis que poner vuestro prompt. En este caso he puesto Eres Ana, soporte de Amazon. Puedes ayudar al usuario con la comprobación de su pedido y el reembolso de una compra anterior o ayudarle con preguntas frecuentes que tienes en tu base de conocimientos. No puedes ayudar con otras tareas. Digamos que este prompt, en comparación a los vídeos que vimos anteriormente, es mucho más sencillo, ya que en cada fase del flujo vamos a ir especificándole cómo se tiene que comportar. Entonces aquí no tienes que ponerle toda la información. Aquí le he añadido algo, y es que a veces cuando hablamos muy rápido o tenemos un acento muy cerrado no es capaz de interpretar bien lo que decimos, pero si le ponemos esto sí que puede llegar a un nivel superior, que es: operas en una llamada y el texto del usuario puede contener errores de transcripción. Haz lo posible por adivinar y comprender y haz preguntas aclaratorias si es necesario. Esto nos va a ayudar a que la gente sea capaz de comprender mejor las preguntas o la información que dice el potencial usuario. Luego también esto es importante que se lo pongáis, siempre di los formatos de número en letra y poco a poco, porque si no lo ponéis esto va a empezar a decir cosas muy raras como ya hemos visto en vídeos anteriores. Aquí también le digo cómo tiene que ser, aunque esto no hace falta porque luego os enseñaré que esto lo podéis poner en cada fase del flujo. Y por último le pongo la hora actual, que es que convierta a la hora de donde estoy yo, que estoy en la zona de España. Luego, el resto de opciones son las mismas que hemos visto en los vídeos anteriores. Aquí puedes poner una fuente de conocimientos, es decir, le puedes poner pues un manual de preguntas y respuestas, lo puedes poner aquí dentro, darle respuesta al usuario. Aquí también cómo se comporta en la llamada, por si queréis que haya un sonido de fondo. Bueno, esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores y no voy a entrar mucho en detalles. Para empezar iríamos aquí donde pone Begin y aquí tenemos dos opciones, Static Sentence y Prompt. La Static Sentence básicamente es para que siempre diga lo mismo. En este caso es: hola, soy Ana, de Departamento de Atención al Cliente de Amazon, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Y si ponemos aquí Prompt, le tenemos que decir cómo se tiene que comportar. La novedad de esta funcionalidad es que nos va a permitir decirle a la gente en cada nodo cómo se tiene que comportar, lo cual es mucho más flexible que tener que crear un super prompt donde la inteligencia artificial puede alucinar. Entonces digamos que aquí tenemos la posibilidad de darle las dos opciones. En mi caso lo vamos a poner Static Sentence. Una vez que el agente telefónico sabe lo que quiere nuestro cliente, tenemos tres opciones. Podemos crear nodos globales, es decir, en función de lo que nos diga el usuario, la inteligencia artificial va a coger un camino u otro.
estos dos nodos globales significan dos cosas diferentes. Por ejemplo, este nodo global lo que significa es que si pregunta por dónde está su pedido, se va a ejecutar este camino. Aquí ya lo tenemos aquí puesto como global node y aquí pone usuario necesita iniciar para ver cómo está su orden de pedido o cómo va su envío. Y el otro global node que hemos creado es por si queremos que hace un reembolso. Pues hacemos aquí, le activamos el global node y si el usuario quiere un reembolso se activaría este camino. Digamos que los nodos globales están muy bien porque, como veis, esto no está conectado a nada. Entonces podemos crear varios nodos globales en función de cómo queramos que se comporte nuestra gente según lo que nos diga el cliente y ya se conecte de manera automática. Y la tercera opción es que si no queréis hacer nodos globales, o al menos no lo queréis hacer en esa parte del proceso, simplemente podéis añadir aquí una conversación, la subiríamos aquí arriba y pincharíamos aquí dentro y la conectaríamos. Es decir, una vez que haya cogido la información del sistema, aquí indicaríamos cuál sería el siguiente paso. Al final, si lo pensáis, esto es como crear unos árboles de decisiones. En función de la información que nos dé el usuario, la inteligencia artificial, o mejor dicho, la gente tomará un camino u otro. Luego tenemos la parte de funciones. Entonces, si pinchamos aquí dentro, vamos a poder crear todas las funciones que queramos. Ya habéis visto en vídeos anteriores que podemos conectarlo con el calendario o podemos conectarlo con Make. En mi caso ya tengo creadas 3, pero podéis crear las que queráis. Si vamos a darle aquí a Add y damos a Custom Function, podemos crear nuestra orden. Pues por ejemplo, check pedidos. Y aquí en la descripción le ponéis lo que va a hacer esta función. En este caso va a ser ver el estado del pedido cogiendo el ID y el nombre del cliente. Aquí nos preguntan por una URL, para eso tenemos que ir a Make. Aquí vamos a crear un nuevo módulo, en mi caso vamos a buscar Webhook y le damos a Custom Webhook. Aquí le damos a Add, le damos a Save y aquí se va a generar un link, que es lo que vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí dentro. Digamos que esto es lo que va a conectar Retail con Make. Y luego aquí en el JSON lo que vamos a hacer es qué información queremos que coja Retail AI. En este caso queremos que coja el ID y queremos que coja el nombre del cliente. Entonces, para ello, si no sabéis de JSON, simplemente vais a ChatGPT y decís dame un JSON para coger los datos de ID de pedido y nombre. Este es el formato. Entonces, en este caso ya nos da ChatGPT, lo copiamos y directamente lo pegamos aquí dentro y le damos a guardar. De esta manera vamos a poder crear todas las funciones que queramos para después ir metiéndolas en el flujo poco a poco. Si te está gustando el vídeo, dale un gran like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda parecer interesante todo el tema de los agentes con inteligencia artificial. En mi caso la voy a eliminar porque ya tengo creada una, pero este sería el proceso. Una vez que el usuario le ha dicho a nuestro agente cuál es su nombre y cuál es su referencia de pedido, va a poder ejecutar la siguiente función, porque aquí abajo pone algo que se llama transition, es decir, va a ejecutar el siguiente paso si ha obtenido la información que le ha pedido. Entonces, para eso le damos aquí, pondríamos lo que haría esta función, en este caso obtener ID, y lo conectaríamos a un nuevo módulo que en este caso, como veis, es lila, que es de función. Entonces aquí diríamos función, le damos a check order, le damos a add y simplemente cogeríamos el módulo y lo conectaríamos. Y aquí dentro simplemente pincharíamos los 3 puntos y aquí ponemos qué función queremos que se ejecute, que en este caso es check order. Luego, si queréis que diga algo mientras está ejecutando la función, podéis darle aquí a Speak During Execution y aquí podéis poner lo que queráis. Podéis poner un prompt o podéis poner una frase estática. Una vez que está esto conectado, simplemente iríamos a crear el siguiente nodo de conversación. En mi caso, yo ya lo he creado, vamos a eliminar esto y vamos a eliminar también esto. Entonces, una vez que ha cogido la información del nodo anterior, va a ir aquí a Make y va a analizar si en la base de datos está esa información, que ahora lo veremos paso a paso. Si existe ese pedido, le va a decir cuál es su estado. Entonces aquí ponemos un nuevo nodo que sea de conversación, porque no hay que ejecutar otra función. Entonces pues hacemos un módulo de conversación y decimos informa al cliente con el estado de su pedido. Y si ya está todo ok y el cliente ya está contento, simplemente se despide. Vale, digamos que este es un flujo muy sencillo, pero que podemos ver diferentes escenarios. Luego aquí tenemos diferentes nodos en los cuales, por ejemplo, si queremos que el cliente nos llame para hacer un reembolso, pues aquí sería otros pasos. Entonces, por ejemplo, aquí dice pide el identificador de pedido para comprobar el estado, dile que son 6 números, y aquí tenemos las funciones de reembolso para ver si se ha hecho, si no se ha hecho, si se puede hacer, etc. Entonces esto lo podéis complicar todo lo que queráis, pero bueno, vamos a hacerlo sencillo con el primer ejemplo. Antes de seguir, quería enseñaros una parte muy interesante de los flujos, y es que aquí dentro lo que podemos hacer es darle a Fine Tuning Examples.
¿Qué significa esto? Significa que en cada nodo, de manera específica, podemos entrenar a nuestro modelo para que se comporte de una manera específica. ¿Y por qué esto es interesante? Porque en los vídeos anteriores que os enseñé de retail era un prompt bastante largo y a veces empezaba a volverse un poco loca lo que es la inteligencia artificial. Pero lo bueno es que con esto podemos ajustar el modelo, lo que se conoce como fine tuning. Entonces, si le damos aquí, por ejemplo, a este nodo donde pregunta su nombre e identificador de pedido, si le damos a add, tenemos dos opciones. La de fine tuning a conversation, que es básicamente entrenar al modelo cómo podría ser una interacción real. Entonces aquí podéis poner los escenarios típicos, pues por ejemplo, no tengo el número de pedido, y aquí le podéis dar una respuesta. Es decir, al final podéis como simular diferentes conversaciones para que la inteligencia artificial pueda saber responder en cada situación. Y luego el fine tuning transition, esto es básicamente el momento que pasa de un nodo a otro nodo. Es decir, por ejemplo, imaginad que le pide el número de pedido, dice 3, 4, 5, 6 y le dice a la inteligencia artificial, oye, solo me has dado 5 números. Pues le podéis explicar cómo se tiene que comportar en esa situación. Pues por ejemplo, oye, no tengo el número de pedido, no pasa nada, dime tu correo electrónico que lo buscamos igualmente. Entonces todos esos escenarios o posibles escenarios que suelen ocurrir en el día a día de tu negocio los puedes meter aquí dentro. Entonces podéis poner lo que diría el usuario y cómo tendría que responder el agente. Y aquí podéis poner un montón de opciones. Por ejemplo, no sé cuál es el identificador y digo, es un código de 6 números, seguramente esté en email de compra. Y el usuario dice, no encuentro el email de compra, no hay otra manera, y dice, sí, dame tu email y lo busco en el sistema. Pues esto es un ejemplo tonto, pero esto sería una conversación real que puede pasar. Entonces digamos que esta parte de fine tuning está súper bien para poder llevar vuestro agente de voz al siguiente nivel. También una cosa muy interesante es que puedes utilizar diferentes LM en cada parte del proceso, es decir, podéis coger a ChatGPT o a Claude, lo cual va a ir muy bien en función de cómo queréis que se comporte. Y esto ya estaría más o menos listo. Entonces, vamos a volver ahora al escenario de Make y os voy a explicar qué es lo que hace aquí dentro. Este webhook lo que va a hacer es coger la información de la orden de pedido para que podamos comprobar en la base de datos que existe. Y luego aquí en Google Sheets, al no hacerlo con Airtable, porque Airtable sí que es verdad que lo permite hacer de manera mucho más sencilla, tenemos que hacer una función avanzada. ¿Por qué? Porque lo que quiero comprobar es que el nombre que me dice el usuario corresponde también con su orden de pedido. Es decir, es como que si se cumple esta característica y se cumple esta, te doy la información. Si no se cumple, no te la doy. Con Airtable o con cualquier CRM es mucho más sencillo, pero con Google Sheets lo que hemos añadido ha sido un Search Rows Advanced. Entonces, básicamente aquí conectáis vuestra cuenta de Sheets y aquí la query es básicamente que en la base de datos te digo, selecciona donde está A, es decir, el nombre del cliente, también podríamos poner el nombre, el apellido, el email y su ID para poder comprobar toda la información, ¿vale? Pero para hacerlo sencillo he cogido solo el nombre y también el order ID, que es la columna D. Entonces select where A igual al nombre, que esto viene del webhook, de aquí, de customer name, and D, que es la columna D, orden ID, lo pones aquí dentro. En mi caso lo he hecho solo con 2 datos, pero podéis hacerlo con 4, es decir, esto lo podéis hacer hasta el infinito. Si no sabéis cómo hacer una query, simplemente vais a ChatGPT y decís, oye, ayúdame a hacer una query para Search Rows Advanced en Make y os da directamente el ejemplo. ¿Vale? Luego lo conectamos con un LLM, en mi caso he utilizado ChatGPT, pero bueno, podéis utilizar si queréis DeepSeek o Claude o la que más os guste. Aquí le ponemos el prompt de qué queremos que haga ChatGPT con la información que recibe. Pues digamos, el usuario quiere verificar el estado de un pedido. Aquí está la información obtenida de base de datos. Aquí ponemos el ID del pedido, que esto viene directamente de Google Sheets. Ponemos Order ID, el nombre del cliente, Customer Name, que viene aquí, el estado del pedido, que es el estado, y la fecha entregada estimada. Entonces le ponemos, responde al usuario con el estado del pedido. Si no encuentra información, indica al usuario que no se encontró el pedido. Esto es, por ejemplo, si nos da un número que no existe o que no está en el sistema. Si el pedido está retrasado, pide disculpas y dile cuándo le llegará según la empresa de reparto. Ejemplo, parece que la empresa de envíos tuvo un retraso y tu paquete sigue en tránsito. Según esto, debería llegarte entre hoy y mañana. Para el resto de estado de pedidos, dile la fecha estimada de entrega. Entonces, en mi caso, tengo aquí un estado y en función de cada estado pues tengo una fecha de entrega estimada. Si esto lo tenéis en una base de datos como Airtable o un CRM, esta información va a estar viva, por lo cual siempre va a dar la información que aparezca en la base de datos, lo cual está muy bien, sobre todo si tenéis un e-commerce. Aquí le damos a OK, no hay nada más, y aquí tenemos que crear
un webhook de respuesta, que simplemente ponéis webhook response, aquí ponéis el status 200 y aquí en body simplemente le dais a result, que es el resultado que os va a dar ChatGPT para esa consulta. Entonces le damos a guardar y ahora simplemente vamos a hacer un ejemplo para ver si esto funciona. Entonces vamos a darle a play para que esto empiece a funcionar y vamos a testear nuestro agente. Tenéis dos opciones, hacerlo vía audio o vía escrita, la cual es mucho más rápida y agiliza mucho más las cosas. Pero bueno, vamos a ver qué tal se escucha. Vamos a darle a test. Hola, soy Ana, de Departamento de Atención al Cliente de Amazon. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Hola, quería saber dónde está mi pedido. Claro. Para ayudarte a comprobar el estado de tu pedido, ¿puedes decirme tu nombre y el identificador del pedido? Sí, ¿El identificador? Mi nombre es Ana y el pedido es 237860. Dame un momentito que voy a ver qué ha podido pasar. Gracias por la información, Ana. He comprobado tu pedido con el identificador 237860 y parece que está retrasado. La empresa de envíos tuvo un inconveniente, pero tu paquete sigue en tránsito y está programado para llegar el 31 de enero de 2025. Lamento mucho las molestias. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? No, nada más. Muchas gracias. De nada, Ana. Gracias a ti por tu paciencia y comprensión. Si necesitas algo más en el futuro, no dudes. Vale, pues ya hemos visto que el test ha funcionado. Sí que es verdad que tendríamos que modificar, como dice, los números porque va muy paso a paso y eso es culpa de que aquí en Agent Settings le hemos puesto lo de 1, 2, 3, 4. Entonces podríamos quitarle estos puntos suspensivos, ponerle coma para que vaya yendo paso a paso. Entonces al final esto ya sabéis que es todo prueba y error, pero es muy interesante porque lo que hemos dado ha sido, entre comillas, unas habilidades para poder buscar en la base de datos. En este caso le he dicho el nombre de Ana y le he dicho el nombre del paquete. Y aquí ya me ha dado la fecha de entrega estimada. En este caso he creado un ejemplo muy sencillo, pero os quiero enseñar dos cosas. Uno, lo que se puede llegar a hacer con flujos de Retail AI, lo que nos va a permitir poder mejorar nuestros agentes de voz e ir paso por paso para ver dónde falla nuestro agente. Sí que es verdad que es un poquito más complejo porque tenemos que dedicarle más tiempo que escribir solo un prompt como hacíamos en vídeos anteriores, pero la calidad del modelo va a ser superior, además de que no va a alucinar. Y la segunda parte que me parece muy interesante es que puedes crear diferentes nodos en función de lo que pida el cliente. En este caso hemos preguntado por dónde está nuestro paquete, pero si quisiésemos hacer una devolución o un reembolso, tendríamos otro nodo aquí abajo aparte que seguiría toda esa funcionalidad. Entonces al final, si lo pensáis, podéis llegar a crear un super agente en una única plantilla. Y no solo eso, sino que en el caso de hoy lo he hecho con Google Sheets, pero pensad que esto lo puedes conectar con cualquier tipo de base de datos y puedes hacer cosas muy interesantes. Si tenéis, por ejemplo, un e-commerce, con Shopify lo puedes conectar y puedes crear un agente con las típicas preguntas que suelen llegar. Esto al final lo podéis alimentar con vuestra información, ya que sois vosotros quien conocéis mejor los negocios con los que trabajáis. Y aquí siempre se repiten las mismas preguntas. Y lo interesante es que si hay alguna pregunta que no es típica, que es, digamos, atípica, pues siempre tenéis la opción de Call Transfer, que es la transferencia a un equipo humano en caso de que haya una incidencia que no sepa resolver. Mi consejo es que empecéis a crear flujos sencillos como el que os acabo de enseñar y que poco a poco iréis añadiendo flujos o nodos para poder hacer un agente mucho más complejo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un poquito a ver cómo funciona la herramienta de flujos, que ya la veremos más en detalle en próximos vídeos. Y también me gustaría que me dejaseis esos comentarios si queréis ver más vídeos sobre agentes de telefonía o queréis ver también automatizaciones más completas con Make, o incluso si queréis empezar a ver cómo crear imágenes hiperrealistas, cómo crear podcasts con inteligencia artificial, etc. Así que nada, muchas gracias, os leo los comentarios y nos vemos en la siguiente.